Actualmente es el Instituto Regional de Bellas Artes, pero no siempre fue una escuela semillero para los futuros artistas matamorenses. Nos encontramos en lo que fuera el Hospital Civil Nuestra Señora del Refugio, datando de 1855 y construido primeramente como hospital militar por el general Adrián Wall. En 1860 se convierte en el Hospital Civil de Nuestra Señora del Refugio. Acompáñenme por favor en esta área central. Según los testimonios de aquellos trabajadores supervivientes de aquella época, cuando aún este edificio, este espacio era hospital, nos cuentan que detrás de esta primera puerta, donde antes existía un teatro de bolsillo que se construyó en 1970, aquí eran los quirófanos. Y en la otra puerta siguiente, ahí era la sala de expulsión. Una de las leyendas que la gente suele contar acerca de este espacio, la leyenda del diablo. Según estas mismas historias, relatan que en una madrugada, uno de los cuidadores de este espacio vio cómo justo en este lugar en el que estoy yo parado, se encontraba una figura de más de 2 metros que resaltaba entre la oscuridad misma y con una cabeza demoníaca de toro en color rojo. Y supuestamente en esta historia había a un lado, justo enseguida de donde ahorita nos encontramos, estaba desmayada una persona. Este cuidador quería acudir en ayuda de esta persona que se había desmayado de la impresión al ver este espectro demoníaco, pero el cuidador mismo relata en sus memorias que una barrera invisible le impedía avanzar y acercarse. Esta área donde nosotros nos encontramos corresponden a lo que eran los consultorios de los médicos y todos estos pequeños cuartos, claustros que ahorita son para instrumentos musicales, eran los encamados privados donde aquella gente que se lo podía permitir pagaba $1 diario para no estar en los encamados generales. Sin duda alguna, una de las historias más aterradoras que se cuentan de este espacio. Uno de los lugares en los que se reporta una mayor actividad paranormal es precisamente esta área que se encuentra a mis espaldas. Antiguamente y durante el siglo XIX, este era el lugar donde se aislaba a los enfermos que en aquel entonces contraían enfermedades altamente contagiosas, tales como la tuberculosis o la fiebre amarilla. Y era un destino muy cruel porque en aquellos entonces dichas enfermedades no tenían cura, así que prácticamente eran dejados aquí estas pobres almas para morir. Y también dicen, aquellos que han experimentado a lo largo de las décadas, que es en este lugar donde se concentran la mayor cantidad de avistamientos de Eulalia, la planchada. Precisamente un señor que aquí trabajó durante muchísimos años y que aquí alcanzó a nacer, todavía siendo hospital, para él con toda naturalidad hablaba con Eulalia la planchada. Y este señor refería que era precisamente aquí cuando él atendía la jardinería, que era cuando hablaba con este espectro, con
total normalidad. Y precisamente Eulalia la Planchada le decía que todos aquellos entes y espectros que vagan por los pasillos de este espacio, que ellos no le podían hacer nada, que no se preocupara, porque él había alcanzado a nacer en este hospital. Uno de los avistamientos mejor documentados y que mejor describen a Eulalia es una secretaria que ya trabajó aquí ya hace algún tiempo, y describe que en medio de la jornada matutina entra una señora con tres características muy particulares. La primera era su cabello totalmente blanco, más abajo de la cintura. Portaba un chaleco rojo, en rojo vivo, así estilo Santa Claus, y del cuello le colgaban una multitud muy exagerada de rosarios y de escapularios, a lo cual le llamó la atención, pero ella, ocupada en el trabajo diario, en el despacho, de los oficios y demás que tenía que hacer, empezó a notar que es la Planchada empieza a ver los alrededores de la recepción y comienza a relatar que ahí siempre había sido la dirección, desde hacía muchos años que ella trabajaba aquí. Y es ahí cuando esta secretaria cae en cuenta, pero ¿hace cuánto? Si aquí dejó de ser hospital hace más de 50 años. Instintivamente posa su mirada hacia el suelo y ve que esa señora trae unos zapatos de enfermera antiguos y ya en desuso. Y justo cuando alza la mirada para ver a la Planchada, ella dice: solo vine a ver cómo estaban, ya me voy, y desaparece detrás de la puerta. Y justo cuando va detrás de aquella aparición, se ha evaporado en el aire. Sin duda, uno de los encuentros más impresionantes y mejor documentados y con testigos de los que se tiene registrados de Eulalia la Planchada. En este pasillo en el cual nos encontramos y que al fondo se ve un jardín, numerosas personas han reportado un avistamiento muy particular y extremadamente aterrador, y que no es sino otra cosa que el alma en pena de un infante. Lo más curioso es que entre aquellas plantas, a altas horas de la noche, estas personas afirman haber visto salir una pelota de colores y que tras de ella emerge un infante, y que al momento de cuestionarlo del por qué se encuentra en este espacio a altas horas de la noche, aquella aparición responde con toda naturalidad que vive aquí y que si no quieren jugar con ella, a lo cual aquellos con la desgracia de toparse con esta aparición, con este ente, salen corriendo despavoridos. Pero eso es una de las muchas leyendas que se cuentan de este espacio.